conciliación en el proceso civil. Como ustedes habrán podido apreciar, este es un tema que es bastante actual y tiene muchas connotaciones en los planos del proceso civil, sobre todo en los ámbitos relacionados a la oralidad civil. Actualmente hemos escuchado la introducción de nuevos contenidos por parte de los órganos jurisdiccionales que están introduciendo precisamente en otras áreas distintas a la penal, precisamente la oralidad, como una forma de poder tangibilizar, en este caso, el principio de inmediación, hacer más céleres los procesos, generar mayor acercamiento a la población y poder resolver los conflictos entre las partes en un tiempo mucho menor. Precisamente la conciliación es uno de esos tópicos que están formando parte de esta revolución innovadora en materia de oralidad civil. Y es que hemos dejado de ser, en este caso, los operadores judiciales convidados de piedra y nos hemos convertido precisamente en operadores que se acercan a la población y que a través de la resolución de los casos, pues, pueden tangibilizar la justicia. En ese sentido, debemos partir por analizar qué entendemos por conciliación. Como ustedes pueden apreciar de las diapositivas que se han proyectado, ¿se aprecia? Solamente la primera pantalla, doctora, de la conciliación. Sí, no está corriendo. A ver, un momentito. Ya, ahora sí. Entonces, les decía que era necesario, antes de introducirnos en este tema, cómo vamos a conceptualizar esta conciliación, ¿no? Generalmente nosotros hemos adoptado precisamente del modelo norteamericano las formas de resolución de conflictos más efectivas, más eficaces, y precisamente una de ellas es la conciliación, que forma parte de los denominados MARCs, es decir, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Estos mecanismos alternativos de solución de conflictos lo que hacen es permitirle a las personas que tienen algún problema vinculado a diversas materias que pueden ser vinculados al ámbito de familia, esto es los casos de tenencia, régimen de visitas, alimentos, o también a los ámbitos vinculados al área civil como el pago de obligaciones, indemnizaciones, o temas vinculados a desalojos, que están vinculados, como ustedes saben, al derecho posesorio, que puedan ser solucionados sin necesidad de acudir a un juicio propiamente dicho. Esta solución es un acuerdo entre ambas partes y precisamente ese mecanismo alternativo es el que se desarrolla no solo al interior de un proceso, sino también que puede ser fuera del proceso. De ahí que tenemos dos espacios debidamente demarcados en donde la conciliación puede hacerse tangible, es decir, puede ser una conciliación extrajudicial antes de que se instaure un proceso propiamente dicho, o tenemos también una conciliación dentro de un proceso civil. La conciliación, entonces, es una alternativa eficaz, rápida y económica que tiene todo ciudadano para solucionar definitivamente los conflictos que tenga con otra persona, empresa, entidad estatal, frente a la demora e inversión de tiempo y dinero que genera un proceso judicial o arbitral. Sobre esta conceptualización se ha escrito bastante a nivel de la doctrina y también de la jurisprudencia, desarrollando las bondades que tiene la conciliación y además lo que representaría para las partes el hecho de evitar juicios extensos que generen no solamente pérdida de tiempo, sino también de recursos económicos. Por ello es que se entiende que este mecanismo alternativo de solución de conflictos no solo se puede dar dentro de un proceso civil, sino también se puede dar fuera de este. Pero como todo en el derecho tiene una finalidad. La finalidad que persigue la audiencia de conciliación es solucionar controversias. Cuando nosotros nos referíamos en otras sesiones de audiencia o también en otros tópicos relacionados al proceso netamente civil, nosotros decíamos que
la finalidad de todo proceso pues es la solución de controversias, y es que definitivamente cuando tenemos pretensiones de uno y otro lado, tanto en calidad de demandante como en calidad de demandado, pues lo que se busca es que se determine esa solución de conflictos, y generalmente vivimos en una sociedad que es altamente conflictiva y en donde no estamos muy acostumbrados a optar por la conciliación, y precisamente recurrimos al Poder Judicial con el propósito de que se determine si tenemos nosotros la razón o si por el contrario la detenta la contraparte. Entonces, en los tópicos relacionados a conciliación debemos entender que toda audiencia de conciliación persigue una determinada finalidad, y esa finalidad es solucionar esas controversias. ¿Pero de qué manera? La solucionamos de una manera rápida. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que agotar todo el estadio del proceso civil en sí, si nos encontráramos ya dentro de un proceso instaurado, o cuando nos encontramos fuera del proceso, lo vamos a hacer también de una manera rápida, porque nos va a evitar tener que recurrir al Poder Judicial para poner en conocimiento nuestra pretensión y dar inicio precisamente a todas las etapas del proceso que ya conocemos. También lo podemos hacer de una manera efectiva, porque tengan en cuenta ustedes que la conciliación, en el caso de que está fuera de índole extrajudicial, pues tiene la condición de un título ejecutivo y tiene el mismo efecto que una sentencia. En consecuencia, pues resulta siendo también altamente efectiva y de manera pacífica, porque tengan en cuenta que cuando las partes concilian, evidentemente se hacen concesiones recíprocas y precisamente se evita el conflicto que es propio del proceso. A través del diálogo se evitan pues los juicios largos y costosos que, como ya indiqué precedentemente, pues son propios de estas litis. La importancia que tiene la audiencia de conciliación, ya centrándonos en una audiencia al interior de un proceso civil, pues se ve reflejada en los beneficios que ésta produce. Tengan en cuenta que siempre un mecanismo de solución de conflictos va a generar siempre beneficios, y estos beneficios están orientados a la rapidez y economía, lo cual se asocia con uno de los principios que sostienen a nuestro sistema procesal civil, que es el principio de economía procesal. Estos beneficios en el ámbito de la rapidez y economía resuelven los conflictos en poco tiempo, evitando los altos costos y los tiempos que genera precisamente tener que afrontar un proceso civil. En ese sentido, el primer beneficio que se tiene es que se va a optar por la conciliación, y al optar por ella es que lo vamos a conseguir, esta solución del conflicto, de manera rápida y con beneficio para nuestra economía, pues no vamos a tener que transitar por todo el proceso civil para lograr una solución efectiva a nuestra controversia. También se señala, como parte del desarrollo doctrinario en torno a este acápite, que se da una solución autogestionada, es decir, las partes involucradas proponen y aceptan la solución, asegurando que se cumpla con satisfacer sus intereses. Recuerden ustedes que para que se dé una conciliación en el proceso civil, muchas veces hemos visto cómo es que la solicitud se plantea de manera conjunta por parte de los sujetos procesales y está dirigida al juez. Y el juez es el que convocará la audiencia de conciliación, pues ya sabemos que con las modificatorias que se han introducido a lo largo de estos años, esto es, con la dación de la ley 30.293, así como con el decreto legislativo 1070, pues se han eliminado etapas como el saneamiento del proceso, y también se han eliminado la propia audiencia de conciliación, que nosotros lo estudiamos en los albores del Código Procesal Civil, que data de 1993, como parte de las audiencias que de manera obligatoria teníamos que desarrollar. Recuerden ustedes la audiencia de saneamiento, la audiencia de conciliación, la audiencia de pruebas, y finalmente terminaba el proceso en una sentencia. Actualmente ello ha variado sustancialmente precisamente por estas modificatorias introducidas por el legislador, que ya vamos a desarrollar más adelante.
Pero esta solución autogestionada nace precisamente de quienes peticionan esta audiencia de conciliación, y es que quienes están en la condición de poder hacerlo son los sujetos involucrados. Y cuando estos presentan esta propuesta de conciliación al órgano jurisdiccional, pues llevan aquellas alternativas de solución a su controversia, y será como parte de la mediación que pueda desarrollar, en este caso, el órgano jurisdiccional, que esa solución se pueda materializar con la audiencia respectiva. Recuerden ustedes que cuando las partes peticionan al juez una audiencia de conciliación, y vamos a suponer que una de ellas no asiste, se ha contemplado la posibilidad de poder imponer, pues, como multa la imposición de 3 a 6 unidades de referencia procesal, ¿no? Ello con el propósito de hacer a las partes un poco partícipes de los efectos precisamente de la conciliación, y tener que vincularlos respecto a la necesidad de no considerar esto como un simple pedido, sino de algo trascendente, y que generalmente va a conllevar a que las partes puedan, en este caso, verse afectadas con el pago de unidades de referencia procesal en caso no asistan a esta audiencia de conciliación peticionada ante el órgano jurisdiccional, teniendo en consideración, pues, las modificatorias introducidas, en donde ya no es obligatorio que el juez desarrolle esa audiencia propiamente dicha. De otro lado, debemos tener en cuenta que otro de los beneficios que se han planteado es el valor legal. Esto es, el acuerdo final tiene el valor de una sentencia, lo que significa que es de cumplimiento obligatorio. Es decir, no podemos minimizar los efectos que tiene la conciliación. Al contrario, tenemos que darle el valor respectivo, en tanto que la sentencia, al igual que un acta de conciliación, pues tiene o está equiparado sus efectos frente a cualquier tipo de situación que se pueda presentar en el futuro. Por lo tanto, el valor legal ha sido otorgado por quien precisamente ha instaurado este mecanismo alternativo de solución de conflictos como parte de uno de esos mecanismos que van a conllevar a solucionar las controversias entre particulares. De otro lado, se considera que su importancia radica en la descongestión judicial, pues reduce la carga laboral en el Poder Judicial y evita estas disputas fuera del ámbito de los tribunales. Es decir, lo que se busca es contar con un Poder Judicial que solo se aboque al conocimiento de causas en donde precisamente, pues, no hay forma de poder llegar a una conciliación, y que genere que se destuburice, en este caso, la carga procesal, y que permita la realización de las audiencias que correspondan, haciendo la justicia más célere y de manera inmediata para los ciudadanos. De otro lado, otro de los beneficios que se plantea es la confidencialidad. La audiencia es privada, lo que permite manejar temas sensibles con discreción. Lo que se busca precisamente al interior del proceso es que lo que sea objeto de la conciliación sea de manera reservada para los sujetos involucrados. En ese sentido, las partes tienen que tener la confianza de que nada de lo que fuera parte de esa conciliación o de ese acuerdo negociado que pueda darse al interior de este proceso civil va a tener alguna connotación que vaya a generar alguna infidencia, pues está revestido de confidencialidad, y por lo tanto las partes deben de tener la garantía de que esa confidencialidad les va a permitir poder desarrollar los temas sensibles. Recuerden ustedes que no todas las materias son objeto de conciliación, y aquellas que afectan el orden público, las buenas costumbres, pues evidentemente no son materias conciliables. Por ejemplo, yo no podría conciliar respecto de agresiones físicas o psicológicas, pues la violencia familiar propiamente dicha no es objeto de conciliación. Entonces, por más que se señale que vamos a abordar un tema sensible al interior de la familia y que podemos llegar a acuerdos, hay situaciones excepcionales en las cuales el legislador, con la justificación del caso,
ha establecido por qué razón no es objeto precisamente de conciliación determinadas materias. Pero toda audiencia de conciliación presenta características y hay que cumplir las formalidades que establece el ordenamiento jurídico. Recuerden ustedes que ya en un tópico anterior desarrollamos los tipos de solemnidades que recoge precisamente la normativa procesal civil, ¿no? Decíamos que habían actos jurídicos ab solemnitatem, que revisten una solemnidad, y hay actos jurídicos que revisten un contenido probatorio y por eso se le denomina que son ad probationem, es decir, requieren una prueba. Respecto de la solemnidad, hay determinados actos jurídicos, como por ejemplo la donación, que requiere necesariamente ser elevada a escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, ello por citar un ejemplo. En ese mismo contexto también tenemos que la conciliación también presenta una particularidad en el sentido de su forma, cómo debe realizarse, en qué condiciones y qué características debe presentar. Entre las características más resaltantes que se tienen en torno a la conciliación tenemos la voluntariedad, es decir, las partes deciden libremente participar y aceptar o no de los acuerdos. No se concibe que una persona sea obligada a conciliar con otra, porque precisamente esto nace del consenso. Recuerden ustedes que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos deben ser previamente aquellos en los que las partes tengan la posibilidad de expresar su voluntad. Aquello que coacte su libertad o que coacte su voluntad, pues no va a permitir que esa conciliación surta los efectos esperados. Por ello es que las partes deciden libremente participar. Es más, los acuerdos que serían parte del acta de conciliación son aquellos que las partes están aceptando en la forma en que han sido redactados. En consecuencia, no se puede imponer un determinado acuerdo a una parte procesal, sino que el mismo tiene que ser fruto del consenso que exista entre ambas partes. De otro lado, tenemos una intervención de un tercero, es decir, en este caso, al tratarse de una conciliación judicial, el tercero pues será el juez, ¿no? Que actúa como un tercero neutral o imparcial, un tercero igual calificado que facilita la comunicación o propone fórmulas de solución. Es decir, como indiqué precedentemente, no se trata de un convidado de piedra, se trata de una persona que tiene determinadas condiciones y cualidades para poder acercar a estas partes que inicialmente se han encontrado envueltas en un conflicto para poder arribar a determinados acuerdos. Tratándose de la conciliación extrajudicial, pues tenemos a un conciliador autorizado por el Ministerio de Justicia que ha tenido que ser capacitado con el propósito de poder tener esas credenciales que lo autoricen como una persona que logra acercamiento entre las partes. Es decir, la intervención de este tercero se erige como algo determinante, porque si estamos ante una persona que no se encuentra calificada para poder realizar un acto conciliatorio, evidentemente la conciliación no va a prosperar. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos la conciliación, nos indicaban que teníamos que ver el tipo de ambiente en el cual se iba a realizar esa conciliación, que el ambiente sea iluminado, que favorezca una calidez entre las partes, que pueda ser efectuado por una persona que tenga las condiciones necesarias para poder acercar a las partes. Imagínese usted un tercero, que puede ser un juez o que puede ser un conciliador, que de manera hosca trate a las partes o que presente un gesto adusto que haga que las partes pues no tengan esa confianza para poder someter sus pretensiones a una negociación. En consecuencia, la intervención del tercero se erige como algo determinante y es una de las características que tiene precisamente este tipo de actos, que son precisamente los vinculados a las conciliaciones. De otro lado, otra característica que encontramos es la confidencialidad. Todo lo tratado en la audiencia es privado
y no puede ser utilizado en contra de la parte. A veces decimos, no, pero si yo acudo a esa audiencia de conciliación y esa conciliación no prospera, entonces todo lo que yo dije en la conciliación va a ser usado en contra de mi pretensión. No, eso no ocurre. Es más, el legislador ha optado por garantizar a través de la dación de normas específicas que incluso el juez que participe en la conciliación no puede ser objeto de recusación. Recuerden ustedes que los jueces son pasibles precisamente de recusaciones, ¿no? Cuando se afectaría presuntamente su imparcialidad. Entonces, precisamente en el ámbito de la conciliación se ha establecido a través de una norma de carácter imperativo que no es admisible la recusación relacionada a la posición que pudiera haber adoptado un juez en un acto de conciliación, ¿no? Entonces eso deberíamos tenerlo muy en cuenta porque podría de pronto presentarse como una pregunta de examen en el PROFA o en algún tipo de concurso en el que nos presentemos y en donde se señala precisamente ello, que está en condiciones una persona de llevar adelante la conciliación, expresar lo que considera pertinente y ello no puede ser usado en su contra si es que la conciliación no prosperase y menos aún quien interviene en esa conciliación, llámese juez, evidentemente dentro de un proceso civil no puede ser objeto de recusación. Otro de las características que he podido identificar en el bagaje cultural que existe en torno a la conciliación, tenemos la rapidez y la celeridad, ¿no? El proceso es más ágil y breve que un juicio tradicional. Recuerden ustedes que por el tipo de proceso en el que nos encontramos, que puede ser un proceso de conocimiento, que es el más extenso, un proceso abreviado, un proceso sumarísimo, pues tenemos que determinar el costo-beneficio. Recuerden que ahora nos encontramos en una época en donde no solamente analizamos los efectos que pudiera traer la realización de un determinado acto jurídico, sino también que analizamos desde el punto de vista del derecho económico si es que satisface o no nuestras pretensiones lo que estamos realizando. Y es que si nos dicen que vamos a tener un proceso de conocimiento que tiene una duración aproximada de 5 años, en el cual vamos a gastar en tasas judiciales, vamos a gastar en cédulas de notificación, en una serie de aranceles, y de pronto nos dan la posibilidad de poder conciliar las mismas materias y poder culminarlo ello en 2 meses, 3 meses o 1 año, evidentemente resulta siendo altamente beneficioso desde el punto de vista económico que nosotros optemos por la conciliación, ¿no? Entonces, en la medida en que el proceso se erija como algo ágil, breve y que nos quite esa visión errada que muchas veces tenemos de problematizar o conflictivizar todas las situaciones que nacen de una determinada realidad social, pues evidentemente estaremos en condiciones de poder señalar que una de las características de la conciliación es la rapidez y la celeridad. Otra de sus características, la economía, pues reduce costos al evitar gastos de litigio. Ya indiqué en los casos en donde se tiene que tener que pagar tasas judiciales o los aranceles propiamente dichos o tener que pagar los gastos del abogado por lo que dure el proceso. Evidentemente eso es una de las características que presenta la conciliación que están relacionadas a la economía, evitando pues el exceso o la onerosidad de aquellos gastos que pudieran realizarse en el menor tiempo posible. De otro lado tenemos la flexibilidad y la informalidad. Se adapta a las necesidades de las partes, no requiere de rigurosas fórmulas que estén vinculadas al juicio, ¿no? En este sentido, ¿qué se busca con la conciliación? Pues llegar a acuerdos armoniosos en donde las partes pues puedan tener salidas que resulten beneficiosas para ambas, ¿no? Y esta flexibilidad lo dan precisamente aquellas formas que el legislador ha establecido, tratándose de la conciliación dentro del proceso civil, aquella en la que
sea el mismo juez el que pueda convocar a las partes cuando estos han peticionado la realización de una audiencia de conciliación, y en caso es que una de las partes no concurriera a esa audiencia, pues incluso puede ser sancionada con estas unidades de referencia procesal. En cuanto al efecto de cosa juzgada, ya indiqué que tanto la sentencia, que culmina con un proceso civil, al igual que un acta de conciliación, tiene los mismos efectos jurídicos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues recuerden ustedes que el acta de conciliación tiene el mérito de un título ejecutivo y por lo tanto ese es el efecto que le otorga el ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para darle confiabilidad a los sujetos procesales de que van a tener la misma ventaja de tener una sentencia que tener un acta de conciliación a su favor y que por lo tanto las mismas se equiparan en el ordenamiento jurídico con los mismos efectos. Eso en la medida en que, como indiqué precedentemente, existe desconocimiento de parte de la población en torno a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos y solamente asocian a una parte vencedora y una parte perdedora en un proceso cuando se emite una sentencia. Al desconocerse la existencia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo que ha hecho el legislador es darle esa confiabilidad a las partes de tal manera que ellos entiendan de que tanto un acta de conciliación como una sentencia tienen los mismos efectos dentro de nuestra legislación. De otro lado, también advertimos la autonomía de la voluntad. Las partes son las verdaderas protagonistas y deciden el resultado final. Es decir, el juez se erige solo como un canalizador de estos acuerdos que puedan presentar los sujetos procesales. Recuerden que son ellos los que deciden solucionar estas controversias desde el mismo momento en que son invitados a conciliar. Por ejemplo, en el caso de una conciliación extrajudicial, al momento de presentarse esta invitación para conciliar, se está buscando un mecanismo de solución del conflicto. Y si ya nos encontramos dentro del proceso civil y las partes son aquellas las que promueven, en este caso, la realización de una audiencia de conciliación al juez, se erigen ellas en las principales protagonistas de la solución de esos conflictos que en su momento llevaron a tener que recurrir al Poder Judicial. En cuanto a la formalidad, porque ya hemos indicado los aspectos relacionados a las características, en cuanto a la formalidad debemos tener en cuenta que mediante el Decreto Legislativo 1070, la formalidad que se sigue es la siguiente. Tenemos que tener en cuenta la formalidad del acta. Debe incluir lugar y fecha, los datos de las partes, la identificación del conciliador, el objeto de controversia y los acuerdos alcanzados. Ello en relación a aquellas materias que son de obligatorio cumplimiento para efecto de conciliar. Recuerden ustedes que antes de acudir al Poder Judicial se requiere precisamente el haber agotado los aspectos relacionados a la conciliación. Es decir, yo no puedo incoar una demanda contra una determinada parte cuando previamente no he agotado el procedimiento relacionado a la conciliación. En ese sentido, se debe considerar que para efecto de la formalidad del acta hay datos que resultan siendo relevantes, como por ejemplo, en dónde se realizó, con qué fecha se realizó, cuáles son los datos de identificación de las partes, la identificación del conciliador. En este caso, si actúa el juez dentro del proceso, tendrá que identificarse que está actuando porque hay un proceso en curso, o si estamos ante una conciliación extrajudicial, quién es el conciliador para poder determinar si se encuentra debidamente inscrito en el registro correspondiente de conciliadores del Ministerio de Justicia, para efecto de dotarle de validez al acto jurídico que se va a realizar. Además, se tiene que tener en cuenta cuáles son los aspectos relacionados a la controversia, es decir, qué materias son las que vienen siendo sometidas a controversia. Recuerden ustedes que hay materias que no son conciliables, como la violencia familiar en todas sus modalidades, y por lo tanto, si es que la materia es esa, evidentemente no se puede llevar a cabo ese tipo de conciliaciones.
Y finalmente, luego de haber considerado los aspectos relacionados a las controversias, se tendrá que detallar cuáles son los acuerdos alcanzados. Es decir, por ejemplo, si se presenta un pedido relacionado al régimen de visitas y las partes requieren conciliar respecto a esos extremos, pues llegarán a un acuerdo que los lunes, miércoles y viernes serán de uso exclusivo del padre, poder llevar al menor a determinadas actividades, y los demás días de la semana pues serán compartidos con la madre para efecto de cumplir las actividades propias del determinado menor. Y si tenemos en cuenta que inicialmente las partes se encontraban confrontadas precisamente porque no podían arribar a este tipo de acuerdos, ya que querían cada uno tenerlo todos los días de la semana, evidentemente el niño pues tiene que recibir los cuidados, la protección y también los tiempos que cada progenitor pueda dar. En ese sentido, si acuden a una conciliación para determinar un régimen de visitas y se ponen de acuerdo de qué manera podrían ellos cumplir con ese régimen de visitas, los horarios, evidentemente va a ser una materia conciliable y además se tendrá que establecer cuál es el acuerdo alcanzado entre los mismos. Igual acontece respecto de los alimentos. Muchas veces se demanda una pensión mensual de 5.000 soles, ¿no? Porque se señala, bueno, él no tiene más obligaciones que este hijo ha habido con quien fuera su cónyuge. Sin embargo, la parte alega que el monto, pues, no solamente puede ser no puede asignarse únicamente para la prole, sino que también viene cursando estudios superiores que le van a permitir a posteriori mejorar las condiciones de vida de su hijo, y por lo tanto considera que la pensión alimenticia inicialmente deberá ser de 2.000 soles para progresivamente poder aumentarse. En ese sentido, como ustedes pueden apreciar, inicialmente la pretensión podría comenzar en la suma de 5.000 soles, pero si se somete a una conciliación y en esta las partes logran consensuar que la suma de dinero deberá ser 2.000 soles, evidentemente se habrá optado por una materia conciliable. Perdón. De otro lado, tenemos el requisito procedimental. Este requisito procedimental está relacionado precisamente a aquellos procesos en los cuales es requisito sine qua non que antes de acudir al Poder Judicial se tenga que haber agotado el paso previo que está relacionado a la conciliación. Pues si no se ha agotado ese paso previo, evidentemente no podríamos nosotros acudir a presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional. Ese es el supuesto en el que la conciliación pues sea una de índole extrajudicial que posteriormente se convierta ya en un proceso judicial en donde se tenga que acreditar precisamente que se ha agotado el aspecto relacionado a este requisito procedimental. El conciliador debe ser un profesional, generalmente abogado, capacitado y acreditado por el Ministerio de Justicia, que conforme ya lo indiqué, cuando estamos ante conciliaciones de naturaleza extrajudicial, este conciliador tiene que estar debidamente inscrito para efecto de poder contar con las garantías que establece precisamente la naturaleza del encargo que le ha sido conferido, ¿no? Además, debemos tener en cuenta que el juez generalmente cuando está abocado al conocimiento de materias en donde tiene que desarrollar labores de conciliación, también es un personal altamente capacitado, pues tiene que conocer de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, cuáles serían las propuestas que podría proponer a los sujetos procesales con el propósito de que las conciliaciones sean altamente efectivas. Tengan en cuenta que si hacemos una casuística
de todos las materias que podrían ser objeto de conciliación, vamos a tener una lista bastante amplia. Pero también si acudimos a la estadística, pues vamos a verificar qué tan capacitado puede ser una persona para poder llegar a lograr una efectividad en las conciliaciones que convoque. Porque si tenemos una persona que convoca 10 audiencias de conciliación y de las 10 audiencias solo llega a conciliar en una de ellas, pues estamos advirtiendo que hay una falencia de parte del conciliador o estamos advirtiendo que estas partes no tienen la posición de querer solucionar su controversia. Entonces, tenemos que también encontrar indicadores de medición que nos permitan establecer si nos encontramos preparados precisamente para lograr este tipo de materias. Y uno de estos baremos de medición es precisamente la cantidad de casos en los cuales se logra satisfacer precisamente estas conciliaciones y que las mismas arriben a buen puerto, ¿no? De otro lado, tenemos que tener en cuenta el procedimiento, que se inicia con una solicitud. Recuerden ustedes que estando ya en un proceso civil, las partes pueden solicitar al juez civil la convocatoria a una audiencia de conciliación. Entonces, podemos apreciar que esto se inicia con una solicitud, luego prosigue con la convocatoria a la audiencia propiamente dicha. Cuando las partes comparecen, tiene que efectuarse la acreditación de los mismos. Puede darse situaciones en las cuales no necesariamente la parte comparezca de manera personal, sino también lo puede hacer a través de un representante legal. Por eso es que ustedes en el material que pueden consultar van a encontrar que dice la verificación de los poderes, ello con el propósito de poder determinar si se cuenta con la legitimidad para efecto de poder conciliar, porque si no se cuenta con el poder respectivo, evidentemente una persona no podría llevar adelante un proceso de conciliación. De otro lado, una vez que se han arribado a los acuerdos respectivos, pues las partes tendrán que suscribir el acta correspondiente, que puede ser, aquí debemos tener en cuenta algo muy elemental que está relacionado a que el acuerdo puede ser parcial o puede ser total, porque muchas veces se convocan audiencias de conciliación y las partes no concilian sobre todo, sino concilian por una parte de aquello que fue objeto de la controversia. Y precisamente en los casos en que el acuerdo fuera parcial, se señala por parte de nuestra legislación que se tendrá que tramitar en cuerda separada y que deberá continuar aquellas pretensiones que no fueron objeto de conciliación para efecto de que el juez se pronuncie en la sentencia. Se dan cuenta la gran importancia que tiene determinar si estamos ante una conciliación parcial o si nos encontramos ante una conciliación total. Si estamos ante una conciliación total, evidentemente no vamos a esperar una sentencia, sino que conforme a los alcances de nuestra legislación, el acta de conciliación se erige como un título ejecutivo y tiene el mismo efecto que una sentencia. Sin embargo, cuando la conciliación es parcial, ahí sí nos encontramos ante otro procedimiento porque se tendrá que tramitar en cuerda separada y precisamente se tendrá que llegar a la etapa de la emisión de la resolución por aquellos aspectos que no fueron materia de solución a través de la conciliación, sino que se erigieron como aspectos relacionados a la materia controvertida. De otro lado, debemos tener en cuenta los aspectos relacionados a la flexibilidad, que aunque requiere formalidades documentales, el proceso en sí es más ágil, rápido, se puede hacer en el menor tiempo posible y además se busca el consenso. Recuerden ustedes que las partes, cuando optan por la conciliación, lo que hacen es precisamente llegar a consensuar aquellas materias que inicialmente estuvieron sometidas a controversia, pero que de acuerdo a la óptica de sus intereses consideran que pueden ser objeto de una conciliación y en función al costo-beneficio al que hice mención inicialmente, pues evalúan
que es mejor realizar una conciliación que tener que transcurrir por un largo proceso civil que le va a representar mayores costos que lo hace la conciliación. Es más, se está estableciendo también que la inasistencia a la audiencia puede generar una presunción de la inconducta de la parte, ¿no? Tal como así lo ha establecido el decreto legislativo 1070. Pero, ¿cuál es la función que tiene el magistrado en la audiencia preliminar? Y aquí sobre ello quisiera que podamos desarrollar unos aspectos bastante interesantes que he podido extraer de información relacionada a los tipos de audiencia que tenemos en la actualidad, porque recuerden que la oralidad civil pues está constituyendo en uno de los tópicos más novedosos que tenemos, y precisamente los tipos de audiencia que han sido estandarizados en el actual proceso civil son tres: la audiencia preliminar, la audiencia de pruebas y la audiencia única, o también denominada multipropósito, ¿no? Esta última, la audiencia única, es obligatoria, no es algo que pueda ser facultativo, sino que es obligatoria. Entonces vamos a abocarnos a esta audiencia preliminar, que está vinculada a los casos en donde se solicitan conciliaciones, y la función que va a cumplir el magistrado en esta audiencia preliminar es la de actuar como un tercero neutral, ¿no? Que es una persona que está capacitada y autorizada para facilitar el diálogo, promoviendo la comunicación entre las partes en conflicto para alcanzar acuerdos voluntarios y satisfactorios sin tener que recurrir a un juicio. Es decir, el magistrado cumple una función altamente importante porque depende de él evitar que las partes puedan transcurrir por un extenso proceso cuando a través de la conciliación pueden satisfacer ambos las pretensiones que inicialmente los llevaron a controvertir y presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional. También se dice que actúa como mediador, proponiendo fórmulas conciliatorias no obligatorias para resolver las controversias, y en ese sentido debemos tener en cuenta algo, y es que precisamente el juez, cuando tiene al frente el expediente, puede saber cuáles serían esas propuestas conciliatorias que las partes podrían escuchar, y precisamente a partir de ello hacer propuestas interesantes que pudieran terminar en un consenso entre ambos sujetos procesales que lo lleven a estimar la necesidad de tener que acudir a una conciliación. Entonces, tenemos que se actúa dependiendo del tipo de conciliación en la que nos encontremos, o como un tercero neutral o como un mediador, pero en ambos casos se requiere que sea una persona entendida, por lo menos en la materia de conciliación, que tenga los conocimientos básicos, las acreditaciones respectivas, que tenga sobre todo claro cuáles serían estas propuestas interesantes que las partes podrían aceptar para que la conciliación surta los efectos esperados. Entre las funciones específicas que cumple el magistrado en esta audiencia preliminar tenemos: es un facilitador del diálogo, es decir, ayuda a las partes a identificar sus intereses, analizar las historias, encontrar soluciones consensuadas. Recuerden ustedes que precisamente estas materias que son objeto de conciliación son aquellas vinculadas a temas muy íntimos, temas vinculados a familia, temas vinculados a la materia civil, temas vinculados a la propiedad. Entonces, una persona que actúe como conciliador tiene que facilitar el diálogo, es decir, tiene que ser una persona que canalice las propuestas tanto de uno como de otra parte, que ayude a identificar cuáles son los intereses que persiguen cada uno de ellos, analice sus historias. Recuerden ustedes que cuando las partes recurren al conflicto es precisamente porque consideran desde su óptica que su historia es la que es la correcta, la verdadera, la que tiene que preponderar dentro del conflicto. Pero si encontramos una persona que no actúa como facilitador y por el contrario actúa como una persona que se solidariza con una de la parte y no con la otra, o que actúa de manera
no neutral, evidentemente no va a facilitar el diálogo y se va a sentir la otra parte como que tiene más bien a un adversario y no a una persona que actúe como conciliador. También tiene que proponer soluciones, ¿no? Fórmulas al acuerdo basadas en la normativa legal. Es decir, yo tampoco podría, como magistrado conciliador, proponer fórmulas que la propia normativa me impide. En consecuencia, lo que debemos buscar es el consenso, pero siempre dentro del marco de la legalidad. Recuerden ustedes que los principios transversales en el proceso civil son el principio de legalidad, el principio de inmediación, el principio de concentración, la buena fe, y por lo tanto esos principios siempre tienen que estar presentes durante todo el proceso. También se señala que su función es la de ser neutral e imparcial, sin inclinarse por ninguna de las partes para garantizar la justicia. Es decir, si nos encontramos ante una magistrada en una audiencia preliminar que esté vinculada a materias propias de familia, no porque la madre del menor alimentista es mujer, la magistrada tiene que necesariamente inclinarse por la persona que en este caso encarna a la madre del menor alimentista. No, tenemos que entender que cuando se actúa dentro del proceso, la conciliación está orientada a buscar soluciones en las que ninguna de las partes se sienta desplazada, al contrario, que se garantice la justicia y que ambas partes, terminada la conciliación, salgan satisfechos de los acuerdos arribados. Es decir, no puedo yo generar una disociación entre los sujetos procesales, sino al contrario, tengo que lograr que esas partes que inicialmente estuvieron confrontadas, pues entiendan que a través de la conciliación van a solucionar sus controversias de una manera armónica en un tiempo bastante corto y sin los gastos que representa estar involucrado en un proceso judicial. De otro lado, hay que formalizar ese acuerdo. Si se llega al consenso, el magistrado, igual que lo hace el conciliador, va a plasmar este acuerdo, esta voluntad de las partes en un acta, la misma que va a tener un valor legal, porque como señalé, al igual que la sentencia, tiene los mismos efectos un acta de conciliación. Pero ¿cuáles son los requisitos de fondo que deben observarse en la conciliación? Primero, hay que identificar las partes y sus representantes, ¿no? En ese sentido, debemos tener en cuenta quiénes son las partes, quién es el solicitante o el invitado, quiénes son sus representantes, hay que acreditar si tienen la capacidad de obrar. Estos aspectos son básicos porque recuerden ustedes que de arribarse a un acta de conciliación y en la eventualidad de que estos acuerdos no se cumplan en el futuro, pues esto tiene la misma condición que un título ejecutivo y por lo tanto para ejecutarlo yo tengo que cumplir con determinados requisitos y por ello es que estos requisitos de fondo tienen que identificar a las partes. Son las mismas que intervinieron en esta relación material, las que están en esta relación jurídica procesal. ¿Quién es el solicitante? ¿Quién está convocando a la conciliación? ¿A quién están convocando como invitado, que sería la contraparte? ¿Esta persona viene a título personal o viene en calidad de representante legal? El poder que tiene le permite conciliar a esta persona, porque recuerden ustedes que hay poderes amplios, hay poderes específicos y hay que determinar cuáles son los alcances de los poderes que se nos están otorgando. Porque si no tengo facultades para conciliar, pues yo no podría personarme a una audiencia de conciliación señalando que tengo un poder para ello, cuando en realidad ello no fluye del propio documento. Entonces, por lo tanto, es necesario que validemos esto para evitar nulidades posteriores. De otro lado, otro de los requisitos de fondo es la controversia y los hechos, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que han motivado que estas partes en su momento se encuentren confrontadas? ¿Cuál es la controversia que ellos tienen frente a esos hechos? Hay que hacer una descripción precisa y clara de los hechos que generan el conflicto y la pretensión solicitada. En eso tenemos que tener en cuenta, cuando yo desarrollé la cápita de la demanda, yo indiqué
que si nosotros elaboramos una demanda correctamente o si contestamos una demanda correctamente, ello va a definir el éxito o el fracaso del proceso. Entonces, eso también se traslada precisamente a los ámbitos relacionados a la conciliación. Si yo entiendo cuáles son los hechos que han motivado que esas partes se encuentren confrontadas y si yo determino cuál es el objeto de la controversia que los está llevando a confrontarse, pues evidentemente tendré una posición clara de cuáles serán esas alternativas que yo le voy a proponer como magistrado, en este caso en la audiencia dentro del proceso civil a las partes, o como conciliador en el entendido de formar parte de una conciliación extrajudicial, ¿no? Entonces, como se pueden ustedes dar cuenta, hay que siempre identificar el facto. Si yo no entiendo los hechos, no podría resolver yo ningún caso. Y eso es algo que se erige en un punto neurálgico para efecto de poder generalmente aprobar los diversos concursos públicos que existen, porque ahora tenemos concursos públicos en donde se evalúa la teoría del caso, ¿no? Y las personas que llevan a cabo estas evaluaciones lo que hacen es presentar precisamente casos para ver si el operador, en este caso abogado o magistrado que se presente a estas convocatorias, tiene esta capacidad para poder resolver los casos. Si yo no entiendo los hechos, ¿cómo podría yo resolver un caso? Entonces, por ello hay que tener en cuenta siempre el factum y saber qué es lo que está siendo sometido a controversia. De otro lado, tenemos los derechos disponibles. Recuerden ustedes que yo no puedo conciliar sobre derechos indisponibles. Eso es algo elemental, ¿no? Y recuerdo yo que incluso en varias convocatorias han preguntado aspectos relacionados a ello, ¿no? Entonces ya ustedes de por sí tendrían una ventaja frente a otras personas desde el momento de que toman conocimiento que no se puede conciliar respecto a materias indisponibles, solo aquellos derechos que son disponibles. El acuerdo debe versar sobre derechos que las partes pueden decidir libremente, sin contravenir normas imperativas o de orden público, ¿no? Recuerden ustedes que siempre el ordenamiento jurídico lo que busca es evitar la menor afectación de los demás miembros de la comunidad y precisamente por ello es que ha instituido normas de carácter imperativo, es decir, de obligatorio cumplimiento, y normas de orden público para evitar precisamente colisión con otros bienes jurídicos. De otro lado, tenemos que debe existir un acuerdo válido. El contenido del acuerdo debe ser claro, preciso, ejecutable, constituyendo el acta con el valor de una sentencia, ¿no? En este contenido del acuerdo yo no podría tener acuerdos confusos, ambiguos, que no se comprenden, no, tiene que ser preciso. Si estamos hablando de una obligación de dar suma de dinero, ¿cuánto es el monto de la deuda? ¿De qué manera se va a pagar? ¿En cuántas armadas se van a pagar? Y en caso de incumplimiento, ¿qué pasaría si es que no se cumplieran las fechas establecidas? Ello con el propósito de que ninguna persona tenga dudas en torno a lo que ha sido objeto del acuerdo, porque muchas veces dicen, no entendí yo así, lo entendí de otra manera, no, entonces mejor voy a tener que ejecutarlo y entonces ello nos lleva a analizar que el acuerdo tiene que ser válido, tiene que ser, para que sea válido, tiene que ser claro, tiene que ser preciso y tiene que ser ejecutable. Y de otro lado, volvemos a incidir en el tema de la voluntariedad, ¿no? Las partes deben actuar con ánimo conciliatorio y de buena fe. Es decir, las partes tienen que tener esa predisposición para poder conciliar. Yo no puedo ir en contra de mi voluntad a conciliar. Yo no puedo decirle, si no vas, te voy a poner una granada en la puerta de tu casa si es que no acudes a la conciliación. No puede ser así. ¿Por qué? Porque las partes tienen que acudir de manera voluntaria y la voluntad está asociada al libre albedrío de las personas, entonces ello tiene que guardar consonancia. ¿De qué manera desarrollamos una audiencia de conciliación en la etapa de audiencia preliminar?
que es una de estas 3 audiencias que según nuestra legislación existe. La audiencia preliminar en el proceso civil peruano, clave en la oralidad civil, esto es en los procesos de conocimiento ya abreviado, es la etapa, ¿no? Es la etapa central donde el juez sanea el proceso, fija los puntos controvertidos, admite pruebas y busca la conciliación. Cuando nos referimos a esta audiencia, si ustedes se fijan, involucra todo aquello que en su momento el Código Procesal Civil de 1993 en sus albores recogía. Recuerden ustedes que les mencioné la audiencia de saneamiento, la audiencia de pruebas hasta la sentencia, ¿no? Y teníamos etapas debidamente establecidas, el saneamiento, la conciliación y las pruebas. Y por cada una de ellas teníamos que cumplir determinados normas que nos llevaran a establecer que en la audiencia de conciliación las partes pueden conciliar. En la audiencia de saneamiento tiene que sanearse todos aquellos vicios. En la audiencia de pruebas se va a determinar con qué pruebas van a ser actuadas de tal manera que eso sirva para probar nuestras pretensiones. Entonces, esto ha sido, se podría considerar englobado en esta audiencia preliminar. Y la secuencia de pasos que se siguen son las siguientes. Primero se instala la audiencia y se presentan los alegatos de apertura, ¿no? El juez instala la audiencia, verifica la presencia de las partes, esto es, identifica quiénes son los demandantes, el demandado, y procede a escuchar el alegato de apertura, donde el demandante y el demandado exponen sus peticiones y las defensas fundamentales, ¿no? En esta primera intervención, el juez debe poder darse cuenta cuáles son los planteamientos. Si ustedes se fijan, esto tiene un símil con el proceso penal. El proceso penal en la etapa de juzgamiento comienza con un alegato de apertura. Esto es que las partes presentan las teorías del caso. Esto se ha hecho también de esta misma forma para la oralidad civil, de tal manera que se presenta primero con la instalación de la audiencia y se entiende la acreditación de las partes a las que hemos hecho mención precedentemente y se plantean los alegatos de apertura. Ello con el propósito de escuchar las peticiones y las defensas que puedan esgrimir tanto el demandante como el demandado. Luego de ello viene la segunda parte y está relacionada a la conciliación judicial, ¿no? El juez, actuando como facilitador, propone fórmulas conciliatorias para solucionar el conflicto sin necesidad de sentencia, considerando los criterios jurisprudenciales, ¿no? Pero yo aquí sí tengo un cuestionamiento que hacer. Vamos a suponer que yo como juez civil tengo 10 procesos asignados por día, ¿no? Vamos a suponer. Y en esos 10 procesos, pues tengo materias distintas que resolver. Entonces aquí estaríamos planteando que este juez tendría que tener claro de qué materias va a resolver en el día. Porque si yo comienzo mi actuación a las 8 de la mañana con una primera materia, luego a las 10, luego a las 12, luego a las 2 de la tarde y así sucesivamente, y solo voy a tener contacto con la materia en las horas de audiencia sin preparación previa, yo considero que ahí sí tendríamos serios cuestionamientos para poder tener que actuar como juez, como un facilitador proponiendo fórmulas conciliatorias. Porque recuerden ustedes que para proponer fórmulas conciliatorias yo requiero conocer el facto. Yo requiero saber cuáles son los hechos controvertidos. Pero si ese juez toma conocimiento del proceso en el acto de audiencia, ¿ustedes creen que podría lograrse la eficacia esperada si el juez en el momento de la audiencia va a tomar contacto con los hechos, plantear la controversia y poder fungir de facilitador? Yo tengo sí mis serios cuestionamientos en torno a eso, teniendo en consideración que en materia penal
nosotros tenemos, digamos que, un contacto inmediato con las causas y precisamente la experticia nos ha generado que nosotros podamos tener conocimiento de una u otra de las pretensiones punitivas en cada acto de audiencia. Pero cuando recién nos introducimos a esta oralidad civil, va a generar pues que exista una alta capacitación y un, digamos que, esfuerzo de poder dotar del personal suficiente para que el juez pueda tener las causas debidamente identificadas, con sus acuerdos debidamente identificados, para que él pueda tener los mismos antes de la instalación de la audiencia, de tal manera que sea de mayor facilidad para el órgano jurisdiccional tener que realizar este tipo de propuestas, porque si en el momento va a tener que generar los acuerdos o las propuestas, pues yo considero que eso le va a tomar bastante tiempo, no siempre va a resultar lo eficaz que se busca con la conciliación. De otro lado, tenemos que transitar por otra etapa y es el saneamiento procesal. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo, el juez tiene que proceder a resolver las excepciones o defensas previas, tiene que sanear precisamente esa relación jurídica procesal para declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida. Entonces, el saneamiento no es que fue desterrado de nuestro ordenamiento jurídico, sino que el legislador, haciendo sus modificaciones, ha logrado digamos que englobar todas estas etapas en una sola y de tal manera que nos está llevando hacia la forma más efectiva para poder concentrar los actos procesales. Luego que se produce este saneamiento procesal, se van a fijar los puntos controvertidos, es decir, aquellos puntos en los que las partes no se ponen de acuerdo, ¿no? Las partes ahí proponen, el juez define los hechos que son controvertidos y va a poder permitirle esa fijación de puntos controvertidos, pronunciarse en su momento en la sentencia. Aquí también nosotros podemos considerar que de acuerdo a una determinación oportuna de puntos controvertidos, el juez va a poder tener la posibilidad de poder identificar con mayor facilidad sobre aquello que va a tener que pronunciarse en la sentencia. Si fijamos correctamente los puntos controvertidos, pues el fallo no va a ser objeto de nulidad. Pero si no sabemos identificar los puntos controvertidos o entendemos mal los hechos que nos están planteando, evidentemente, cuando exista una impugnación, en segunda instancia corremos el riesgo de que se pueda declarar la nulidad de esa sentencia. Luego tenemos el saneamiento probatorio y la admisión de las pruebas, ¿no? El juez, tras escuchar a las partes, admite los medios probatorios pertinentes y útiles, ordenando su actuación, documentales, testimoniales, periciales. Recuerden que la normativa procesal civil contempla los tipos de prueba que pueden ser admitidos, pero eso sí, que la admisión de esas pruebas debe estar orientado necesariamente a lo que la parte pretende acreditar en su momento. Muchas veces hemos escuchado que se señala que ese medio probatorio es impertinente, pero no se ponen en la posición de quien está ofreciendo el medio probatorio. Lo que para mí podría ser un medio probatorio impertinente, para la contraparte es pertinente, porque obviamente cada uno postula teorías del caso antagónicas. No estamos ante posiciones iguales, sino más bien controvertidas, y por lo tanto lo que para mí puede ser impertinente, para la otra parte lo es pertinente, ¿no? Entonces, eso por favor siempre tener en cuenta, porque muchas veces se comete el error en las audiencias de refutarle al juez y decirle, pero ¿por qué usted admitió tal prueba a favor de la otra parte si eso no tiene nada que ver con la controversia? Momento. Siempre hay que contextualizar que las pretensiones de unos no son las mismas de los otros, que lo que uno quiere probar es distinto de lo que quiere probar la contraparte. Y por eso es que
por principio de libertad probatoria, en tanto el medio probatorio haya sido introducido de manera legal al proceso, pues puede ser actuado en su momento. Luego tenemos el cierre de esta audiencia. Se finaliza la audiencia citando, de ser necesario, a una audiencia de pruebas para aquellos medios que requieran actuación presencial, ¿no? Si es que hubiera algún tipo de medio probatorio que requiera de actuación presencial, pues se tendrá que llevar a cabo esa actuación de medios probatorios. Se tiene que tener en cuenta que en esta audiencia preliminar lo que busca el conciliador, en este caso, es que no se llegue hasta la etapa del cierre, sino que se agote en la propia conciliación judicial, esto es, en el ítem 2 de esta lámina. Porque recuerden ustedes que el inicio de esta audiencia preliminar, en pasos que hemos explicado precedentemente, comienzan con la instalación y apertura del alegato y terminan en el cierre, pero si es que hubiera conciliación, únicamente concluye con esa conciliación y se emite el acta respectiva con la suscripción de los intervinientes. Asimismo, se nos pide que nosotros nos pronunciemos en torno a los efectos de la conciliación. Los efectos que tiene toda conciliación son los siguientes. Tiene el efecto de cosa juzgada, pues el acuerdo es definitivo y obligatorio, equivalente a una sentencia firme, garantiza que el conflicto no se discuta nuevamente, es decir, sobre esos hechos ya no se puede volver a generar conflicto, porque recuerden ustedes que tiene el mismo efecto que una sentencia firme. Tiene mérito ejecutivo. Si una de las partes no cumple lo pactado, el acta puede ser ejecutada judicialmente para forzar el cumplimiento. Es decir, no solo porque no se ha sentenciado a través de una resolución judicial, nosotros no podemos ejecutar un acta de conciliación, no, al contrario. El acta de conciliación tiene mérito ejecutivo y tiene los mismos efectos que una sentencia. Además, tiene como efecto la suspensión de plazos, es decir, la solicitud de conciliación suspende los plazos de prescripción y caducidad de la acción. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, teniendo en consideración que por la prescripción y la caducidad, pues también se pueden generar efectos. Y ello pues en función al transcurso del tiempo. Luego tenemos que tener en cuenta que culmina el conflicto. Buscamos ponerle fin a ese conflicto, evita la continuación o inicio de un proceso judicial largo, costoso y desgastante. Todos sabemos que acudir al Poder Judicial es bastante desgastante, desde el momento mismo en que presentamos la demanda, desde el momento en que se corre traslado, que el secretario no corrió el traslado respectivo, que no lo mandó en la dirección correcta, que tiene mucha carga procesal y todo lo demás. Entonces, lo que buscamos a través de la conciliación es ponerle fin a ese conflicto y, por lo tanto, evitar que ese conflicto nos desgaste, tanto emocional, económicamente, o hasta perdemos la salud por un conflicto judicial. Y entonces nosotros tenemos que determinar que a través de la conciliación podemos poner fin a este conflicto. También tiene el efecto de que las partes puedan solucionar las controversias restaurando la relación. ¿Cuántas familias se han encontrado disociadas precisamente por controversias de esta naturaleza? Entonces, con la conciliación lo que se busca es restablecer esas relaciones familiares, amicales, sociales, que en algún momento se vieron resquebrajadas y que por lo tanto pueden ser restauradas a través de la conciliación, ahorrando tiempo, dinero y evitando pues lo que esto genera. Por lo que concluyo mi intervención quedando en condiciones de poder absolver las interrogantes que ustedes consideren pertinentes y agradeciéndoles por el tiempo que han permitido que pueda yo llegar hacia ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes que también están en sala de clase. Si tienen preguntas que realizar, levantan su manito, cámaras prendidas, como Gina, Jefferson, Sebastián. Gracias por estar durante toda la clase. Todavía seguimos en sesión, así que por favor, estimados colegas, si van a realizar su pregunta, lo básico es
cámara prendida, levanta su manito, nombres completos y la pregunta se precisa. No mencionar, yo tengo este caso, quiero exponerlo, no. Directo a la pregunta. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, estimada Gina, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Y gracias por la explicación, la disertación, muy buena, muy ilustrativa. Mi pregunta, doctora, usted manifestó que si no se iba a la conciliación, no se acudía a la conciliación, podía uno ser pasible de una multa, ¿no? Es igual que yo presente un escrito en la conciliación fijando mi posición, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo nada más, me citan a conciliar en un tema de reivindicación cuando ninguno de los supuestos se encuadra en este pedido. Entonces, presento un escrito fijando mi posición y no acudo. De todas maneras, soy pasible de la multa. Gracias. Bien. No, más bien a usted, muchas gracias por la pregunta. A ver, quiero precisar un aspecto importante. ¿Qué es lo que establece nuestra normativa procesal civil modificada actualmente en ese extremo? Que cuando las partes solicitan la conciliación, es decir, presentan un escrito para que se convoque a una audiencia de conciliación y una de ellas no concurre a esa audiencia, en la que inicialmente presentó el escrito conjuntamente con la contraparte para la audiencia de conciliación, ahí se aplica la multa, que es de 3 a 6 unidades de referencia procesal. Y ello tiene sentido, en tanto que estarían convirtiendo al órgano jurisdiccional en un ente inoficioso de tener que convocar a una conciliación cuando alguien no tiene la intención de concurrir. Entonces es necesario sancionarlo para determinar que en este caso está convocándolo inútilmente, ¿no? Entonces, solo en ese supuesto se aplica esa multa de 3 a 6 unidades de referencia procesal. Pero si hay materias que no son conciliables, nadie está obligado a ir a una conciliación, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos dice Rosa, buenas noches, doctora. ¿En qué casos son conciliables? Gracias. Claro, las materias conciliables son aquellas vinculadas al derecho de familia, los alimentos, la tenencia, régimen de visitas, todos aquellos derechos que sean disponibles, por ejemplo, los relacionados a la propiedad, a la posesión, o también materias vinculadas al derecho civil, las obligaciones de dar suma de dinero, son materias conciliables, ¿no? Lo único que no es conciliable son aquellos que afecten el orden público, las buenas costumbres, o también los casos en donde estén vinculados a la violencia familiar, que no es objeto de conciliación. Muy bien, doctora, muchas gracias. Jefferson, adelante, estimados colegas, voy a compartir los beneficios que tiene esta sesión, la inversión de 20 soles, de grabación, materiales electoral y el certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Ahí les estoy dejando los medios de pago también por el chat del Zoom. ¿Listo? Entonces, Jefferson, adelante, por favor. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Agradecer por una excelente ponencia, como siempre. Y en cuanto a mi pregunta, era justo sobre el tema de en sí en violencia familiar, lo que viene siendo que ya después de que haya sucedido ese acto violento, como lo que es respecto, por ejemplo, lo que es referente a quién se queda con los hijos o materias así, como por ejemplo la pensión de alimentos, si esa parte se podría conciliar o no se podría para nada conciliar producto de que haya sido de un tema de violencia familiar. Claro, a ver, ahí Jefferson, hay que tener en cuenta algo. Lo que no es materia de conciliación es aquello derivado de la propia violencia familiar, es decir, de aquel acto en el cual hayan existido vejámenes tanto físicos como psicológicos. Ello no puede ser objeto de conciliación, pero ello no es óbice para que no se pueda conciliar respecto de asuntos vinculados precisamente a la manutención de los hijos. Por ejemplo, el caso de los alimentos o un régimen de visitas o una tenencia de los menores. Tengan en cuenta ustedes que en la medida en que
no exista una sentencia que declare a una persona como agresora, porque tengan en cuenta que también la patria potestad se suspende, ¿no? Esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Si es que todavía no existe una sentencia, pueden ser objeto de conciliación, pero si hay una sentencia que limita la patria potestad de un determinado progenitor, evidentemente no podríamos llevar a esas materias al ámbito de la conciliación. Eso se da en situaciones ex ante, ¿no? Antes de que se emita algún tipo de pronunciamiento definitivo. Muy bien, gracias, doctora. Estimados colegas, cuando la doctora esté preguntando, ya saben, siempre mantener su cámara prendida, ¿ya? Así como Jefferson, excepto Gina, que apagó su cámara. Necesito cuando una persona le responde una pregunta, sobre todo una ponente, ustedes por respeto tienen que tener la cámara activa, no solamente por la pregunta. ¿Está bien? Muchas gracias, Jefferson. Adelante, estimado Sebastián, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, Buenas noches. doctora. Gracias por su ponencia, fue muy claro e ilustrativo. Gracias. Mi pregunta está en lo siguiente. Siguiendo en este caso la secuencia de su ponencia y también de tener en cuenta pues, la finalidad de la conciliación, es obviamente a designación de parte, a petición o solicitud, en este cuenta teniendo en cuenta la voluntariedad, como esto indica. Sin embargo, en un proceso, si es que ninguna de las partes advierte mediante un escrito, no una solicitud de una audiencia de conciliatoria, independientemente de la pretensión, el juez puede proponer de oficio una audiencia conciliatoria. Gracias. Precisamente por ello es que manifesté todas las modificatorias introducidas por el legislador en las cuales se ha suprimido precisamente las etapas relacionadas al saneamiento y las relacionadas a la conciliación. De tal manera que solo en una audiencia preliminar se engloban todas estas secuencias, ¿no? Pero si las partes lo solicitan, el juez puede convocar a la audiencia. Si no lo hacen, contrario censo, entendemos que no está obligado, porque nuestro sistema, digamos que legal actualmente, ¿qué nos indica? Nos indica que todas las materias que deban ser objeto de algún conflicto en el Poder Judicial deben recurrir previamente a la conciliación. O sea, ya tenemos un sistema tasado que todas las materias que requieran de un procedimiento previo tengan que ir primero a la conciliación y luego al Poder Judicial. Y ya en el proceso judicial, si es que las partes consideran que pueden conciliar dentro del proceso, ya lo peticionan al juez y el juez los convoca a esa audiencia. Y si estas partes que han solicitado la convocatoria para una audiencia de conciliación, una de ellas falta, ahí se aplica la multa porque están generando pues una actuación inoficiosa del órgano jurisdiccional cuando el juez podría emplear ese tiempo en otros actos procesales. Así está diseñado el sistema actualmente. Muchas gracias, doctora. Y también a Sebastián, gracias por tu pregunta. A ver, voy a ver unas preguntas. Ahorita te doy pase, Laura, no te preocupes, ¿sí? Muy bien, nos dice, a ver, tenemos... Buenas noches, doctora Verónica. Doctora, en caso del divorcio, qué es lo que se concilia en un centro de conciliación? ¿Nos puede ampliar? Muchas gracias. Claro que sí. En el divorcio, ustedes saben que no solo se puede conciliar aspectos relacionados al patrimonio, por ejemplo, se me viene a la mente, cuando las partes no han optado por una separación de patrimonio, sino que forman parte de un régimen de sociedad de gananciales, pues evidentemente todos los activos que han podido adquirir durante la vigencia del régimen conyugal pueden ser objeto de conciliación, es decir, el esposo puede decir me quedo yo con los estacionamientos, la cónyuge puede decir me quedo con el hogar familiar, porque ahí voy a yacer con mis hijos menores de edad. Entonces, ello puede ser objeto de conciliación. Si es que no se opta por la conciliación, recuerden ustedes que el juez se va a tener que pronunciar por los bienes, por los niños menores de edad, en la eventualidad que existieran, por los alimentos y por la propia disolución del vínculo matrimonial. Muchas gracias, doctora. Laura, ahora sí, por favor.
tu pregunta. Sí, Gracias. gracias, River. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es si ya hubo un acuerdo de conciliación sobre la pensión de alimentos. Sin embargo, el demandado no cumple con dar y se pide la ejecución del acta de conciliación. Sin embargo, el señor apela en el auto final donde el juez le ordena cumplir. ¿Se puede hacer los devengados independientemente de la apelación que el señor ha realizado? Ya, lo que pasa es que recuerde usted que tiene un acta de conciliación que tiene título ejecutivo. Esa acta de conciliación usted la va a ejecutar y desde el momento que usted la ejecuta, usted ya está generando que tenga que considerarse la liquidación que corresponda en torno a esos alimentos que él se comprometió a pagar y que no lo está pagando, ¿no? Entonces, independientemente de la impugnación, el trámite que sigue es el mismo que si fuera la admisión de una demanda. Recuerden ustedes que cuando se admite una demanda de alimentos, empieza a correr el cómputo para la liquidación de los devengados desde la notificación en el domicilio para adelante, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos cuando se admite un proceso de alimentos, se empieza el cómputo de los devengados desde la notificación en el domicilio, desde ahí para adelante comenzamos a efectuar el cómputo. Igual ocurre en este proceso ejecutivo que ya estamos instaurando desde el momento del incumplimiento del acta de conciliación. En ese mismo sentido, independientemente que él impugne el auto final, para nosotros tiene efectos que son firmes y que tienen los mismos efectos que una sentencia, ¿no? A menos que no se haya cumplido con las formalidades a las que hice mención, porque para que él cuestione ese título ejecutivo, lo podría hacer por no haberse cumplido alguna de las formalidades, que eso ya es otro asunto. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta estos requisitos de fondo que se exigen para evitar nulidades posteriores y que los acuerdos se caigan, ¿no? Porque precisamente en esos aspectos es donde más se incide. Muchas gracias, doctora. Gracias, Laura, también por tu interacción. Doctora, a ver, me dice Emilia. Buenas noches, doctora. En demanda de régimen de visitas, el padre se aburre de realizar las visitas en el Poder Judicial y deja ir, vuelve a demandar por régimen de visitas, pero el niño se fue en la madre de España. ¿Hay una norma vigente para las visitas que puedan ser virtuales? Muchas gracias. Bueno, respecto a ese último aspecto, no. La finalidad de un régimen de visitas es precisamente que haya interacción entre los progenitores con su prole. En consecuencia, esa situación, a menos en nuestra legislación, no se ha planteado desde esta perspectiva, ¿no? Tal vez más adelante, con la realidad, el uso de medios tecnológicos que está permitido pueda ser factible, ¿no? Ya a partir del COVID nos hemos socializado con estos medios tecnológicos, pero la idea es que el hijo guarde ese tipo de relación afectiva directa con sus progenitores, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Tenemos a Milagros, a Ana María, a Michelle y a Leoncio, pero solamente Leoncio tiene activo nada más su cámara, los demás no, por ello bajo las manitos. Adelante, Leoncio, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Primeramente, agradecerle por su excelente ponencia. Mi pregunta va, en un matrimonio donde solamente se ha conciliado en lo que respecta a pensión, alimentos, la tenencia o régimen de visitas, no se ha tocado el tema de divorcio, ¿cuál sería la condición? ¿Seguirían casados? Y para un divorcio se tendría que solicitar otra nueva solicitud o nueva invitación a una de las partes. Ya, muy buena su pregunta. Ahí tenemos que considerar los acuerdos parciales. Recuerdan ustedes que hice mención que muchas veces hemos llevado a la conciliación
determinadas situaciones controvertidas y hemos desarrollado acuerdos totales o acuerdos parciales. Según lo que usted está planteando, no habría existido un acuerdo total, porque solo habrían existido determinados aspectos que habrían sido abordados en la conciliación y no todos. Entonces, sobre aquello que no ha sido objeto de la conciliación, sí podría iniciarse una acción judicial. Pero si es que ello ha sido objeto ya de una conciliación, eso se excluye en el proceso judicial que se vaya a tener que instaurar. Le grafico con un ejemplo. Vamos a suponer que yo estuve casada con Juan y producto de esa relación conyugal procreamos 2 hijos. Producto de esa relación conyugal, además, adquirimos 3 vehículos, 2 estacionamientos y un chalet. En consecuencia, cuando se presenta una controversia relacionada a nuestros hijos, él considera que se va a retirar del hogar, pero que va a seguir interactuando con los hijos en un futuro próximo. Entonces establecemos un acuerdo conciliatorio respecto de un régimen de visitas, de tal manera que él siga estableciendo contacto con sus hijos. Pero ocurre que más adelante, como no hemos solucionado nuestras controversias relacionadas al patrimonio de los estacionamientos, el chalet y los vehículos, él considera que debe iniciar una acción judicial para poder lograr la disposición de ese patrimonio, ya que hemos compartido una sociedad de gananciales. Y ustedes saben que en una sociedad de gananciales, todo lo que se adquiera dentro del matrimonio corresponde un 50% para el cónyuge y otro 50% para la cónyuge. Entonces, en ese sentido, se puede iniciar una acción judicial respecto de aquello que no fue sometido a controversia, es decir, los bienes. Pero también la cónyuge podría reconvenir. Recuerden ustedes que no solamente se puede demandar, sino también se puede contrademandar y podría ella reconvenir alegando una indemnización de daños y perjuicios derivada de una relación infiel de parte de este cónyuge que está pidiéndole el 50% de esos bienes, ¿no? Entonces, como usted puede apreciar del ejemplo, se pueden iniciar acciones judiciales por acuerdos no arribados de una conciliación, porque solo fue objeto de conciliación lo relacionado al régimen de visitas de los hijos, más no al patrimonio, ni tampoco a la disolución del vínculo matrimonial que de acuerdo a su caso seguiría vigente. Pues mientras no exista una sentencia que ponga fin al vínculo matrimonial, ellos seguirían siendo casados para la legislación. Muy bien, doctora, muchas gracias. Tengo a Gina, pero ya saben, solamente es una pregunta por persona. Laura nos dice, doctora, buenas noches. Se acuerdan en conciliación un monto, sin embargo, el señor no paga y en la ejecución del acta de conciliación el señor apela el auto final, donde se ordena cumplir con lo acordado en el acta. Uno puede realizar los devengados sin importar la apelación realizada por el demandante. Gracias. Bien, ahí nuevamente tengo que incidir en ello. La apelación de un acta de conciliación no va a cambiar los acuerdos. Los acuerdos se cumplen en sus propios términos. Si en el acuerdo se ha establecido algo, así esta persona con posterioridad apele, a menos que tenga un vicio esa acta de conciliación, pues se tiene que cumplir los términos de los acuerdos. Vamos a suponer, existe un acuerdo de una obligación de dar suma de dinero donde se ha pactado el pago de la deuda en 5 armadas de 500 soles, que totalizan 2.500 soles. En consecuencia, esta acta de conciliación es por los 2.500 soles, en esa forma que se pactó. Yo, por más que apele, no puedo decir, no, ya no le voy a pagar 2.500 y no le voy a pagar 1.000 soles. No, se cumple en los términos del acuerdo. Muy bien, doctora. Tengo a Michelle, pero no se te casi nada. Michelle, para tu cámara paradita, sentado, que se te vea completo. Listo, ¿sí? A ver, otra pregunta, creo que no tenemos.
Adelante, Michelle, puedes realizar tu pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias por la ponencia. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En el tema de bienes, hay un cliente que tiene su propiedad y que son varios hermanos. Estimado Michelle, ningún caso particular. Hago mención nuevamente. Temas hipotéticos. ¿Estamos bien? Tema general. ¿Ok? Adelante nuevamente. Gracias. Sí, el tema es que para hacer una conciliación aparecen en herederos los hijos. ¿Se puede conciliar si solo aparece uno en el tema del papel y los demás no? Porque han acordado en el tema de que solo aparezca un hijo, y entonces se puede hacer una conciliación para que después se venda la propiedad al que quiera comprarlo, tenga la seguridad jurídica para que pueda comprar la propiedad. Gracias. Michelle, muy buena tu pregunta. Mira, lo que pasa es que en temas de bienes, lo que tenemos que tener en cuenta es quién es el titular del bien. Si el titular del bien es una masa hereditaria que está conformada por varios herederos y uno de ellos otorga un poder o una representación a otro, en la medida que exista un poder que determine esa representación, sí se puede conciliar. Vamos a suponer que son 5 herederos y de los 5 se le otorga el poder 4 de ellos a uno, es decir, le dan la representación a una sola persona. Esa persona puede conciliar para efecto de poder solucionar la controversia, porque está autorizado para poder ejercer, ¿no es cierto?, esa representación legal. Entonces sí se puede, en la medida en que todos ellos, no exista oposición de ninguno, le otorguen el poder para que él pueda conciliar sobre derechos disponibles, esto es, sobre derechos que estén vinculados a la herencia, al patrimonio, no sobre aquellos derechos que resulten siendo indisponibles, ¿no? Muy bien, gracias Michelle también por tu pregunta y también seguir las reglas de la institución. Muy bien, doctora. A ver. Ya no tenemos, creo, Laura creo que ya realizó su pregunta. Listo, Leoncio no tiene cámara prendida, ya sabes. Leoncio, habías activado nuevamente tu cámara. Adelante, por favor. Puedes, Leo, activar todo. Buenas noches, Bienvenido. doctora. Buenas noches. Una pregunta. Resulta que son 11 hermanos, han muerto el papá y la mamá, y resulta que le han dado, como usted está mencionando, le han dado el poder a una persona, pero tienen que vender la vivienda y uno de ellos se opone a firmar. ¿Qué se puede hacer en ese caso, doctora? Ahí es el problema. Cuando hay oposición, no se puede ya someter a conciliación porque hay uno que se opone. En esos casos, tiene que recurrir obligado al Poder Judicial y demandar, ¿no? Cuando se trata de propiedades indivisas, demandar la división y partición. Muy bien, doctora, muchas gracias. Evelyn nos dice, buenas noches, doctora. Si la conciliación no prospera, no llega a un acuerdo y se presenta como una declaración asimilada, ¿podría haber un riesgo de vulneración de la confidencialidad? Gracias. Bien, como indiqué yo en mi disertación, todo lo que se trate en la conciliación es reservado. No hay forma de considerar que ello va a generar algún riesgo para una de las partes o de que lo que se trató en esa conciliación va a perjudicar a uno de ellos. Al contrario, esta etapa es una etapa privada en donde se va a exponer cada una de las posiciones que tengan las partes y en el caso que no prospere esa conciliación, pues no va a generar ningún tipo de efecto negativo para las posiciones que ellos desarrollaron. Tengan en cuenta que solo se tiene que considerar aquello que forme parte del consenso. Si aquello no ha sido consensuado por las partes, el trámite continúa, ¿no?